Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Irene y te enseño español de manera natural, utilizando el lenguaje que los españoles usamos a diario. Duolingo, Babbel, Quizlet, Tandem, Busuu. ¿Te suenan estas herramientas? Son algunas de las sugerencias que Google te da cuando escribes herramientas para aprender un idioma. Hoy te voy a explicar cuáles son las mejores y las más divertidas para aprender español. Pero antes, un aviso. Aprender un idioma no es solo usar durante 10 minutos una aplicación. No, aprender un idioma es un proceso lento, en el que tendrás momentos mejores y momentos peores. Y en el que tienes que tener dos cosas muy claras. Primer consejo. Perseverancia. Tienes que ser constante. Tienes que practicar o por lo menos estar en contacto con el idioma una vez a la semana. La buena noticia es que estar en contacto con el idioma es muy fácil. Escuchar música en español o ver vídeos de youtubers o de influencers españoles. Aquí tenéis un vídeo. O cocinar una receta española. Pero tienes que ser constante. No puedes olvidarte del español durante medio año. Y el segundo consejo es diviértete. Como ya te he dicho, hay muchas maneras de aprender español. Si a ti no te gusta la gramática, céntrate más en hablar con nativos, hablar en cualquier momento. Dicho esto, vamos a empezar con las mejores herramientas, las que más te pueden ayudar. La primera herramienta te enseña español con canciones. Sí, con canciones. Es una página web que se llama Lyrics Gaps. Como su nombre indica, encontrarás la letra de una canción con huecos y mientras escuchas la canción tendrás que completar las palabras que faltan. Puedes elegir las canciones según tu nivel, según el tipo de música que te gusta. Y ahora, muy atento al segundo recurso, porque no te vas a creer que sea gratis. Existen muchos cursos llamados MOOCs que están abiertos a todo el público y que tú puedes hacer cuando quieras. Si solo haces el curso, no te costará nada. Si quieres un certificado, tendrás que pagar una pequeña cantidad. Estos MOOCs normalmente son organizados por universidades. Te dejo algunas en la descripción. Con este tipo de cursos, donde no hay un profesor que te pregunta todos los días, es muy importante ser constante, como os decía al principio. Pero si eres de esos que no tiene tiempo para sentarte con el ordenador a hacer un curso, no te preocupes, porque también te voy a recomendar dos aplicaciones para el móvil que puedes usar a diario. La primera es mundialmente conocida porque tiene más de 300 millones de descargas y se llama Duolingo. Es verdad que en español se centra más en vocabulario y en estructuras de Latinoamérica, pero aún así es una herramienta estupenda porque usa la gamificación. Esto significa que es como si estuvieras en un juego y tuvieras que ir pasando niveles. Si no te convence para aprender español, no te preocupes porque hay otros idiomas, incluso la lengua de Juego de Tronos. También te quiero recomendar una aplicación buenísima para aprender vocabulario y se llama Quizlet. Te permite memorizar listas de palabras y su definición o su traducción y listas que has hecho tú o listas que han hecho otros usuarios. Puedes estudiar con flashcards que tienes en la aplicación o también con juegos, incluso con exámenes que se generan automáticamente. Pero un idioma se aprende hablando, ¿no? Te voy a decir cómo contactar con nativos para mantener conversaciones. Lo puedes hacer con tandems. Tandems, en el mundo del aprendizaje de idiomas, son reuniones entre dos personas en las que se habla un rato en el idioma de una persona y otro rato en el idioma de la otra. Por ejemplo, si yo quiero aprender francés, contactaré con un francés. Media hora hablaremos en español para que el francés aprenda y otra media hora hablaremos en francés para que yo aprenda. ¿Cómo conseguir a una persona que quiera aprender tu idioma? Hay varias maneras. A través de una aplicación que se llama precisamente Tandem o en grupos de Facebook. Puedes buscar intercambio de idiomas o algo así, seguro que tienes muchos resultados. Y por último quiero hablar de
traductores y diccionarios. Sí, sí, traductores y diccionarios. Parece un poco aburrido, pero al final todos usamos estas herramientas. Y te voy a presentar dos que son buenísimos, que funcionan mejor que el resto. El traductor se llama DeepL o DeepL, no sé, y usa la inteligencia artificial. Por eso la traducción que te da suele ser mejor que la de sus competidores. Como diccionario puedes usar una herramienta que fue desarrollada por los dueños de DeepL y se llama Lingüe o Lingui. Además de la traducción de la palabra que buscas, te da ejemplos de traducciones que están en la página web para que veas el uso real de esa palabra. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que empecéis ya a usar alguna de estas aplicaciones. La que más os guste, la que más os divierta. Y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!